Saludos amigos, muy buenos días una vez más. Mi nombre es Jorge David Chapas. Hoy tuve la oportunidad de venir al lago de Amatitlán y bueno, de compartir con los chicos del homeschool el por qué el lago está contaminado. Y pues hoy quiero aprovechar a hacerle una entrevista a don Roberto Flores, que es un propietario de lancha y que pues ofrece el servicio de transporte acuático en el lago. Lo que ustedes vieron al principio de este pequeño video fue el agua, cómo se ve el agua, ¿no? Con unas pequeñas partículas verdes, lo que demuestra que el lago pues sigue en franco proceso de contaminación. En otros videos y en otros momentos, en otros artículos he explicado las causas de la contaminación del lago de Amatitlán e incluso he hecho algunas propuestas para resolver el problema. Y hoy pues vamos a aprovechar a don Roberto, que está acá, para que nos cuente pues cuál es su experiencia, don Roberto, de ser un empresario que ofrece un servicio de transporte. Cuéntenos, ¿hay turistas? ¿Hay demanda por hacer paseos en el lago, don Roberto? Definitivamente esto ha sido, ha ido bajando la afluencia de turistas en el lago de Amatitlán por el deterioro que ha sufrido lamentablemente el lago. Pero aún así, pues gracias a Dios siempre viene alguien. De hecho, pues recuerdo que cuando tenía, qué sé yo, quizás unos 5 años, aquí en el lago de Amatitlán dejaba ir una monedita de a 5 centavos y se veía al fondo. Hoy tiramos un montón de dólares y no se ve. Definitivamente, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues todavía viene alguien. Pero si necesitáramos pues de que alguien nos apoyara con la situación del lago, que en realidad hubiera una voluntad real sí, para poder sanear el lago de Amatitlán. Qué bueno sería. En efecto, sí, lo que se ve en el lago pues es un lago verde, ¿no? Ya no es el lago como antes, que usted dice se miraba transparente, ¿no? Y es este proceso de contaminación que empieza en los ríos que drenan hacia el lago de Amatitlán, ¿no? El río Villalobos y el río Platanitos principalmente, que son los principales afluentes de la contaminación del lago. Y bueno, hablábamos con los chicos de homeschool que el lago sirve para muchas cosas. Don Roberto nos platicaba que el agua se utiliza para generar energía eléctrica, ¿verdad? Esa es la verdadera importancia del lago de Amatitlán, que no necesitamos petróleo para generar electricidad. A orillas del lago de Amatitlán tenemos Planta Laguna, la desembocadura de lo que fue el río Michatoya, que aparte de ser importante por aparecer en el mapa de Guatemala, pues también es importante porque hace generar electricidad con la hidroeléctrica de Jurún Marinalá. Y aparte de eso, en los cerros de allá de Pacaya tenemos Calderas, que hay otra hidroeléctrica con el mismo nombre. Entonces nuestro lago los usos que tiene, ¿verdad? Sí, es muy importante. Aquí a las espaldas de don Roberto también queda Confederación de Remo y Canotaje. Confederación de Remo y Canotaje, o sea, el lago se utiliza para deportes acuáticos, generación de energía, turismo obviamente, pesca. Vimos a varios pescadores que están haciendo pesca de tilapia, si no estoy mal, ¿no? Y de algunos otros peces que todavía habitan en el lago. El lago de Amatitlán, estimados amigos, es rescatable. Se puede rescatar de esta contaminación, pero se necesita que exista un sistema de gobiernos limitados a sus funciones propias, principalmente las municipalidades y los alcaldes, que realmente deben de establecer sistemas de drenajes, plantas de tratamientos para que las aguas que salen, las aguas negras que salen de las casas, de las empresas, pues no vayan a dar a los ríos que luego drenan al lago de Amatitlán. Necesitamos mercados realmente libres que hagan que la gente tenga plata para poder hacer buenas casas, para poder hacer plantas de tratamiento y pues obviamente para
digamos, restablecer todo lo que aquí había de riqueza, ¿verdad, don Roberto? Porque cuando hicimos el recorrido con los chicos del homeschool, yo veía bastantes chalets pues chalets que son construcciones muy bonitas, o que hace unos 40 años eran construcciones muy bonitas, pero han sido abandonadas, ¿verdad? Sí, pues sí, por el mismo deterioro del lago. Yo no sé si ustedes anteriormente visitaron Amatitlán. Allá al fondo, los días domingos se miraban competencias de veleros. La gente de los chalets venía a pasear, sacaba sus lanchas. Era muy alegre aquí ver toda esa actividad de recreo, de recreación. Pero hoy, lamentablemente, como dice el joven, ya la mayoría de chaletíos pues están completamente abandonados. Sí. Ya solamente los señores guardianes que tienen muchos años de estar ahí en esas casitas pues se han quedado ahí. Sí. Lamentablemente autoridades o entidades como AMSA, la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán, no contribuyen a la solución. Esa es una verdad incómoda, les duele a muchos, pero lo que es AMSA en realidad es un nido de corrupción, y hacen ciertas cosas pues que no contribuyen a la solución real del problema, que es de alguna manera pues asignar derechos de propiedad en los ríos que conducen hacia el lago, y asignar derechos de propiedad en el lago de la mano de los mercados libres y del gobierno, de los gobiernos limitados. Creo que es la fórmula para resolver este problema de contaminación del lago, y que, como en la laguna del Cascajo en Perú, por ejemplo, pudo ser resuelta con nanotecnología. O sea, el problema se puede resolver, pero necesitamos empoderar a los ciudadanos, a los amatitlanecos, y lograr que haya pues riqueza, para que esa riqueza, de la mano de los gobiernos municipales, haciendo lo que deben hacer, que es recolectar los desechos sólidos, encauzarlos, darles un tratamiento adecuado, pues se pueda devolver al lago de Amatitlán aquella riqueza que en algún momento significó para muchas personas, y que por ahora también incluso mantiene ciertas tradiciones, ¿verdad? Como la del niño Dios de Amatitlán, ¿verdad? Que los amatitlanecos aquí lo viven muy bien el 3 de mayo, ¿verdad? Exactamente. Y hablando precisamente de AMSA y de la poca voluntad que tienen de en realidad apoyar con lo económico. De hecho, AMSA tiene un proyecto aquí en Amatitlán, aquí en la entrada principal. Vinieron a hacer el estudio para un muelle ancho como los que existen allá de aquel lado, pero solamente se limitaron a venir a hacer los estudios, y el muelle aquí no se ve claro. Entonces, como dice el joven, en realidad necesitamos voluntad de parte de las instituciones gubernamentales para que los proyectos se realicen. Claro. Excelente. Sí, vemos también a las espaldas de don Roberto, tal vez lo logran divisar ahí, el teleférico. Yo todavía viví el teleférico, todavía me subí en el teleférico, pues una especie de transporte aéreo, ¿no? que va conducido por cables. Lamentablemente don Roberto nos cuenta que el motor es el que ya no sirve, ¿verdad? Y también pues el lago tampoco aporta el paisaje como para que uno pague, ¿no? Y pueda utilizar ese medio de transporte. En fin, estimados guatemaltecos, les agradecemos una vez más su atención a este pequeño video. Don Roberto, muchísimas gracias por concedernos su tiempo. Y bueno, desde mi tribuna muy particular como ambientalista de propiedad privada, desde los proyectos e instituciones que represento, y a título personal, pues obviamente siempre en ese afán de contribuir a ofrecer mejores soluciones reales y verdaderas, pero también de la mano de reformas en el ámbito económico y político y cultural, desde luego, que es necesario para nuestro país. Por favor, síganme en otras redes sociales y les sigo contando cuáles son los medios para lograr solucionar este problema ambiental y muchos otros. Hasta la próxima.